Roldán. Luego tendremos las preguntas, así que por favor esperar hasta el final para hacer las preguntas. Y luego continuamos con los puntos de agenda. A continuación, el señor Roldán. ¿Abandonó la sesión? ¿Cierto? La computadora de repente le traicionó. Bueno, esperemos a que regrese. Ya, ok. Entonces esperamos. Voy a pausar. Un ratito, un momento. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es? Es un... Ya. Bueno, en principio, muchas gracias por la oportunidad que me dan para poder tratar este tema. Y no sé, ¿me podrían decir ustedes con qué tiempo disponemos para yo poder calcular y ver de organizar la exposición? Media hora y luego las preguntas. Ok. Bueno, yo no sé si si va a copar la media hora, pero de todos modos intentaré. El tema de hoy es el tema del fascismo. Tendríamos que comenzar diciendo algunas cosas con respecto al fascismo. Primero, el fascismo es un fenómeno internacional. En segundo lugar, el fascismo aparece en un momento del desarrollo del capitalismo, especialmente en la etapa del imperialismo, es decir, en la etapa del predominio de los monopolios. En tercer lugar, el fascismo cuenta con una filosofía, y la filosofía es una combinación del pragmatismo norteamericano con el neotomismo medieval. En el plano ideológico, el fascismo es anticomunista. Lo que caracteriza a cualquier movimiento fascista en el mundo, en el plano ideológico, es que son anticomunistas. Luego, en el nivel político, el fascismo es un movimiento que está en contra de la democracia liberal burguesa, es decir, en contra del parlamentarismo. Tendríamos que posteriormente ver y desarrollar por qué y cómo se expresa esto. En el plano organizativo, el fascismo tiende a las corporaciones, es decir, esa forma vertical, piramidal, trucificada que se dio en la Edad Media, ellos lo reviven teniendo principalmente al Estado, muchas veces al partido y al gobierno unidos de arriba hacia abajo controlando la sociedad. El fascismo en el plano social cala especialmente en los sectores ex o pro-oligárquicos y también en los sectores medios, es decir, en la mediana o pequeña burguesía. Por eso siempre se ha dicho que cuando existe en tiempo de crisis un liberal, con miedo se convierte en fascista. O alguien dijo, en tiempo de crisis desnuda a un liberal y encontrarás a un fascista. En el nivel cultural disponen o utilizan un conjunto de simbología, por ejemplo, uniformes, desfiles, figuras, mitos que le permite aglutinar a la población que le interesa desarrollar. Siempre están buscando o buscan o tienen, como diría Max Weber, un dirigente carismático. Siempre, en cualquier movimiento fascista, siempre se va a encontrar una personalidad que con su carisma aglutina a la población. Además, todos los grupos fascistas, o casi todos, se consideran revolucionarios. Plantean uno de los puntos fundamentales que les une también es el nacionalismo y esa lucha
considerarnos revolucionarios es sobre todo en contra de la burguesía liberal y en contra de los comunistas. Estas son algunas de las características generales del fascismo a nivel internacional. Luego nosotros vamos a ver algunos otros rasgos, algunos tipos de que se hablan de con respecto a los tipos de fascismo. Hemos tomado a 3 tipos fundamentalmente. El fascismo apareció en Italia por los años 20, concretamente el 21-22 se funda el Partido Fascista en Italia y tienen naturalmente a su líder carismático, que es, lo conocían, bueno, en italiano el jefe, el conductor, el duce, es decir, Benito Mussolini. Ellos reivindican sobre todo 2 aspectos de la historia italiana o latina, es decir, al Imperio Romano y a nivel de la personalidad al gran César o a los Césares, que en este caso sería Mussolini. Luego tenemos el fascismo en Alemania. El fascismo en Alemania descansa en 3 conceptos fundamentalmente. El piso, que es la base para la nación, la raza, que es la base para el racismo, y la cultura, expresada en el idioma alemán. Entonces, ya hay una diferencia entre el fascismo italiano y el fascismo alemán. Y por último hemos tomado como ejemplo el fascismo en España, que se conoce con el nombre de falangismo. Esto se inició en los años 30 con José Primo de Rivera y continuó con Francisco Franco. Ellos planteaban, entre otras cosas, principalmente 3 principios: Dios, la patria y la familia. Entonces, como podemos ver, siendo los 3 grupos o los 3 movimientos fascistas que tienen esas características antes nombradas, vemos que también tienen sus diferencias. Si en algún momento nosotros profundizamos, el tema que más conozco es el fascismo alemán, para desarrollar en qué consiste el tema del piso, en qué consiste el tema de la raza y en qué consiste el tema de la cultura. Hecho esta aclaración del fascismo en general, de los tipos de fascismo, ahora nos vamos al Perú. Hasta los años 30, incluso hasta hasta cuando la Segunda Guerra Mundial se daba, el fascismo tenía muchos adherentes y además estaba de moda. Concretamente en Perú, en el año 30-31 aparece por una organización fascista que se llama Unión Revolucionaria. Claro, tendríamos que entender lo siguiente. En el año 1930 hay un golpe de Estado que se genera en Arequipa de parte de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército, y derrocan al gobierno de Leguía después de 11 años. Ese gobierno es derrotado y luego llaman a elecciones, que esas elecciones se dan un año después, el 31. A esas elecciones se presentan 2 candidatos con fuerza que podían haber sido presidentes. Unión Revolucionaria, un partido fascista, y el Partido Aprista Peruano con Haya de la Torre. Mientras que Unión Revolucionaria tenía a Luis M. Sánchez Cerro como candidato, el Partido Aprista tenía a Haya de la Torre. Quien ganó las elecciones fue Sánchez Cerro con Unión Revolucionaria, y en el año 33 un militante aprista asesina o mata o termina con Sánchez Cerro. Quien continúa el periodo de Sánchez Cerro y alargando 3 años más es el general Óscar R. Benavides. Esta etapa de la historia política peruana ha sido trabajada principalmente por un sociólogo que se llama Tirso Molinari. El libro de Tirso Molinari se titula Unión Revolucionaria. La Unión Revolucionaria 1931-1936. Es
cuando él en este trabajo demuestra las vinculaciones especialmente de Unión Revolucionaria, tanto con el fascismo italiano como con el fascismo, el falangismo español, y la relación y el papel que juega la Iglesia en esta alianza, en este trabajo mutuo. En esos años también se ha dado el fascismo a nivel del pensamiento. Quien ha trabajado en el Perú este tema del fascismo filosófico, podríamos decir, es el doctor José Ignacio López Soria. Él sacó una antología que se llama El pensamiento fascista, 1930-1945. Y ahí menciona sobre todo a los principales teóricos fascistas en el Perú. Destaca López Soria 3 tipos de fascismo en Perú. Uno serían los fascistas aristocráticos. Quien sería el representante máximo del fascismo aristocrático en el Perú sería José de la Riva Agüero y Osma. Mientras que el fascismo mesocrático estaría representado principalmente por Raúl Ferrero Rebagliati. Y en tercer lugar, el fascismo popular, como él menciona, estaría representado por Luis Alberto Flores, que fue el organizador de UR, de la Unión Revolucionaria, que llevó al gobierno a Sánchez Cerro. Entonces, aquí hay un detalle. Los fascistas llegan, como fue en Alemania y como fue en Perú, llegan al gobierno a través de elecciones. Hay que mencionar esto porque no siempre se da esos tipos de movimiento de golpes de Estado y que todos se basan en base a la fuerza. No, incluso estamos viendo, llegan a través de elecciones. Otro hecho importante del fascismo a nivel ideológico, a nivel filosófico que menciona López Soria, es que la gran mayoría de estos teóricos fascistas que posterior a cuando es derrocado o termina su periodo Óscar R. Benavides y es derrocado el fascismo a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de estos teóricos se han atrincherado, diríamos, o se han integrado a la Universidad Católica. Prueba de ello es que el mecenas principal de la Universidad Católica es precisamente José de la Riva Agüero y Osma. Ferrero Rebagliati fue profesor y hasta decano en esa universidad, y muchos de estos teóricos fascistas enseñaron en la Universidad Católica que había una relación muy estrecha entre el fascismo y la formación que se daba en la Universidad Católica. Y por último, tenemos el fascismo literario en el Perú. Quien ha trabajado este tema a nivel de la literatura es sobre todo Willy Pinto Gamboa, y se titula el libro Fascismo y literatura en el Perú. Entonces, para recapitular, en el plano social político, mencionamos básicamente la acción de Unión Revolucionaria, Sánchez Cerro y Benavides, trabajado por Tirso Molinari en su libro sobre el fascismo, del 1931 a 1936. Luego, el trabajo de López Soria, el pensamiento fascista, del 30 al 45, y luego el fascismo en la literatura, trabajado por Willy Pinto Gamboa. Bien, además de eso, para poder comprender el fascismo en el Perú, habría que mencionar lo siguiente. Hay muchos teóricos que se dieron o aparecieron y escribieron en esos tiempos. Estamos hablando del 30 para adelante. Por ejemplo, podríamos nosotros ir a ver los artículos y los trabajos de Carlos Miro Quesada Lagos, es decir, uno de los miembros del comercio. De igual manera, Aurelio Miro Quesada Cantuarias, otro familiar del comercio, que publicaban abiertamente su ideología, sus puntos de vista fascistas en el Perú de ese entonces. Luego hay un famoso peruano que incluso llegó a ser un miembro, creo que de la ONU o algo así, a nivel internacional como presidente o como secretario general, Víctor Andrés de la UNA. Él
fue un fascista, como se dice, convicto y confeso. Veamos lo que ha escrito y ahí nos vamos a encontrar que sin pelos en la lengua alababa y hacía propaganda a las ideas fascistas europeas en el Perú de esos años. Luego, naturalmente, José de la Riva Agüero. Él vivió en Italia, vivió en España, y cuando regresa al Perú en el año 30, él regresa haciendo propaganda abiertamente al fascismo, especialmente al fascismo italiano. Él es el que más propagandizó las ideas del fascismo, especialmente italiano, en el Perú. De igual manera, Raúl Ferrero Rebagliati. Luego hay un famoso y conocido psicólogo psiquiatra en Perú, Honorio Delgado, que dicho sea de paso también fue fascista. Mario Alzamora Valdés, un abogado de nota conocido tanto en San Marcos como en la Católica. Aparece de igual manera un personaje que después va a ser muy importante en la democracia cristiana, en el PPC y en la candidatura de Vargas Llosa con el Fredemo en el año 90. Es decir, nos referimos a Ernesto Alaiza Grundy. Él ha sido de esta camada de fascistas de estos años y cómicamente o muy interesante se da que estos fascistas o muchos de estos fascistas fundaron en el año 1955 la democracia cristiana. Esto nos hace ver que era un movimiento, los partidos demócratas cristianos eran los partidos creados por fascistas, fue la CDU acá en Alemania, que muchos fascistas, muchos nacionalsocialistas se integraron, abogados, médicos, profesores se integraron a la CDU. Y a partir de ese momento se comienzan a desarrollar o a fundar partidos demócratas cristianos en otras partes del mundo, como en Chile, por ejemplo, y como en el Perú. Y concretamente en el Perú que nos interesa, estamos viendo que hay una relación directa, que muchos de estos fascistas fueron miembros fundadores de la democracia cristiana. Bien. Hecho estos dos antecedentes, el fascismo en general, el fascismo en el Perú en los años del 30, 40 hasta el 45, y su prolongación en alguna forma en la democracia cristiana, aparentemente en Perú ya no había mayor interés por estas ideas. Pero ¿qué es lo que sucede? Como en Europa, como en Alemania, como en cualquier parte del mundo donde en esta etapa de la globalización, con la crisis económica que se manifiesta a nivel del capitalismo a nivel mundial, nuevamente los movimientos fascistas, nacionalistas fascistas, comienzan a tomar cuerpo y presencia en la vida de la sociedad. En unos países más o en otros países menos. En el caso de Perú, hasta 2 o 3 años atrás, no se escuchaba hablar, bueno, se hablaba del fascismo, pero no aparecía una organización o organizaciones concretas. Salvo apareció en algún momento algunos personajes indígenas que incluso se tomaron fotos con el uniforme del nacionalsocialismo y en el brazo con la esvástica como símbolo, pero parecía ser simple y llanamente una acción de gente que no tenía mayor sentido o que conocía muy poco qué era el fascismo. La situación cambia en el último año. En los últimos años comienzan a aparecer, o en el último año concretamente, algunas organizaciones que tienen un punto de unidad. Su punto de unidad es el anticomunismo. Todos los que no están de acuerdo con sus puntos de vista son tildados de comunistas y en el caso concreto de Perú, con el famoso adjetivo de terruco. Es por eso que aparece, por ejemplo, la Sociedad Patriotas del Perú, la Resistencia e Insurgencia. Luego, ya existía Renovación Popular de Rafael López Aliaga, que en estos últimos meses, sobre todo ante la contienda electoral, han salido y abiertamente
defendiendo unos el pasado, pero no estamos hablando del pasado inca. Estamos refiriéndonos que están defendiendo el pasado colonial, están defendiendo el virreinato, incluso están desfilando con banderas que eran propias banderas del virreinato. La bandera de la Cruz de Borgoña, que era el símbolo del virreinato, ellos están levantando esos principios. Hay otros que no, pero a todos estos grupos, a estos 3 o 4 grupos, ¿qué es lo que les une? El punto fundamental es el anticomunismo. Es por eso que una de sus consignas decía, comunismo, dictadura sí, comunismo no. O son los que propugnaban, llamaban que hay que dar muerte al comunismo, muerte a Cerrón, muerte a Castillo. Son los mismos que propagan la consigna de chapa tu caviar. Y, como repito, todavía aparecen grupos pequeños, aparentemente gente desaforada, pero en las condiciones de Perú hay antecedentes. Es posible que conforme se vaya desarrollando más, se vaya asentando el gobierno de Castillo, los grupos fascistas no solo crezcan, sino que se unifiquen para hacer un frente en función de terminar con el gobierno, y no solo eso, sino de intentar tomar ellos el gobierno. Por el momento todavía se ve que no han cuajado, no tienen todavía las condiciones, pero eso va a depender en qué medida el gobierno de Castillo trabaja en esta dirección y sobre todo en qué función y cuál es el trabajo que hace la gente democrática, progresista de izquierda. Bien, para terminar y ver, yo quisiera mencionar que sobre el fascismo la bibliografía en general es relativamente amplia. Hemos anotado 4 o 5 libros o personajes que han trabajado el tema del fascismo, especialmente en Europa y más concretamente en Alemania. Por ejemplo, Wilhelm Reich ha trabajado por los años, fines de los 20, comienzos de los 30, un famoso libro que hasta hoy es realmente vigente, que se llama Psicología de masas del fascismo. Bertolt Brecht trabajó un tema a nivel de teatro que se llama Terror y miserias del Tercer Imperio, del Tercer Reich. De igual manera, Herbert Marcuse tiene un libro que se llama Análisis del enemigo sobre los alemanes, que se refiere concretamente, eso es un análisis del fascismo y cómo se desarrolla incluso a nivel del lenguaje. George Lucas ha desarrollado o ha trabajado o publicó un libro que se llama Para la crítica de la ideología fascista. De igual manera, Teodoro Adorno ha trabajado un libro que se llama Ensayos sobre la propaganda fascista. En términos más generales, es mucho más conocido en general, no solo en Alemania, sino en muchas partes de América Latina y en Europa, los trabajos de Jorge Dimitrov, es decir, un búlgaro que fue detenido y víctima directamente del fascismo. Él ha trabajado varios libros en América Latina, se hizo muy conocido un famoso libro que se llamaba Fascismo y Frente Único. Y en el caso concreto de Perú, además de López Soria, además de Molinari, además de Willy Pinto, quien también en su momento trabajó el tema del fascismo en Mariátegui. Porque no nos olvidemos que Mariátegui estuvo en los años 20 viviendo en Italia. Bueno, visitó varios lugares de Europa, pero sobre todo Italia. Y él llega en 1919 a Italia y pudo ver directamente el ascenso del fascismo. Él tiene un famoso ensayo que se llama Biología del fascismo. Creo que es el primer ensayo del primer tomo de la escena contemporánea. Entonces, tendríamos que decir que estos 3 puntos que nosotros hemos mencionado, las ideas fundamentales del fascismo en general, haciendo la aclaración que es un fenómeno internacional, que si nació en Italia fue porque las condiciones en Italia estaban dadas para eso. Hemos mencionado los tipos de fascismo,
las diferencias que hay, siendo fascistas, pero tienen sus diferencias. Luego hemos visto en el caso peruano el desarrollo que se ha dado en la práctica concreta del fascismo con Unión Revolucionaria, Sánchez Cerro y el general Benavides, que ha sido trabajado esa parte de la historia política por Tirso Molinari. Los tipos de fascismo, el aristocrático, mesocrático y el popular, que ha sido trabajado por Ignacio López Oria, y luego el fascismo a nivel de la literatura, trabajado por Willy Pinto Gamboa. Y hemos visto, y con esto terminamos, que en los últimos, sobre todo en el último año, con la ascensión de Pedro Castillo y Perú Libre en la vida política nacional, es cuando han aparecido movimientos fascistas, grupos fascistas, que tratan de desarrollar, sobre todo, unos intentan la vuelta a la colonia, al virreinato, pero sobre todo el punto que les une es el anticomunismo. Yo me quedaría aquí y bueno, ahora daríamos opción a las discrepancias, a los puntos de vista, a las opiniones y poder así entrar a un debate. ¿Ok, Karen? Sí, perfecto. ¿Quién quisiera empezar con alguna pregunta? Lamentablemente mi video no está funcionando, así que, bueno, será solo mi voz. Yo personalmente tendría una pregunta. Hemos visto en los grupos como de la resistencia, entre otros, que usan esta simbología que ha mencionado, esta simbología también de la Alemania fascista, levantando el brazo y cosas así, lo cual de cierto modo es incoherente, dado que ninguno en Perú, pienso, somos de una raza aria, que era lo que se pensaba en la Alemania fascista. Entonces mi pregunta es, ¿cómo así se toman estas referencias ahora, en 2021, para pertenecer a un grupo fascista? Para mí no tiene mucho sentido. Claro, no tiene mucho sentido cuando tú vinculas el fascismo casi como sinónimo del nacionalsocialismo. Hicimos la aclaración que el fascismo tiene líneas generales, planteamientos generales que son válidas para cualquier parte del mundo. En el caso del nacionalsocialismo, siendo fascistas en general, tienen sus particularidades. Aquí levantaron la teoría de la raza, la teoría del idioma y la teoría del piso, mientras que en España no, por ejemplo. En Italia no tuvo esa incidencia que sí tuvo acá el tema de la raza en Alemania. Por lo tanto, los saludos, la simbología, eso es propia no solo de los nazis, eso es propia de todos los grupos fascistas en el mundo. Eso de levantar el brazo, de levantar eso de los uniformes, eso de las antorchas, toda esa simbología es propio del fascismo en general. Y concretamente, en el caso alemán, el caso concreto de Alemania, trabajaron esos tres conceptos que hemos mencionado, que no necesariamente se repitan, por ejemplo, en España. No trabajan a nivel o poniendo como punto fundamental el tema de la raza. Ellos ponen el punto fundamental en Dios, la patria y la familia. Entonces, en Perú, lógicamente, se podría, si vemos esa relación que tú haces de raza como sinónimo de fascismo, como fue en el caso concreto en Alemania, en Perú no funcionaría. Pero, como repito, el fascismo tiene sus características generales que son válidas para cualquier parte del mundo, que no necesariamente repiten las características, los tres puntos, los tres conceptos que se dan en el caso de Alemania. Repito, el piso, la sangre y el idioma. Eso no necesariamente se repite en otros países. No sé si queda clara la cosa. Sí, muchas gracias. Veo que Tania tiene la mano levantada.
Sí, buenas noches. Bueno, quería igualmente plantear una duda que tengo. Comentó de que también la Falange fue uno de el fascismo que llegó con fuerza al Perú en los años de la dictadura también franquista y haciendo también la similitud al día de hoy, ¿no? Con los grupos que han salido, como comentó, con Mis hijos no te metas, o ahora la resistencia. ¿Qué papel preponderante también tiene la parte referida a Dios? Porque se ve con mucha fuerza que los grupos ultracatólicos han cogido o tienen mucha preponderancia en este tipo de grupos. Quisiera saber si nos Eh, podría aclarar un poco eso. en el caso concreto de España, ha sido muy claro por eso su consigna de la Falange, que se fundó en el año 33 por José Primo de Rivera y luego fue la que con sus combinaciones con otros grupos fue lo que prácticamente dio la base ideológica al gobierno franquista. Levantaban Dios, la patria y la familia, esos tres principios. Esos mismos principios prácticamente están levantando Vox, esas agrupaciones fascistas en España. En el caso concreto con Perú, hay una relación más con España que con Italia o Alemania, por el idioma, por el pasado, porque mucha gente fascista en Perú, en los años 30 especialmente, tenían una íntima relación con España y con la Iglesia Católica. Y por lo tanto, además de eso, tienen los apellidos, además de esos, ellos en Perú se creen los continuadores de la colonia, los herederos de la colonia, los herederos del virreinato. Incluso actualmente vemos que en este último año ha aparecido ese grupo que está reivindicando la colonia, está reivindicando el virreinato, porque hay una relación íntima en su mentalidad, en sus apellidos, porque en Perú mucha gente todavía se reclama y dice, mi apellido es español y lo dice con orgullo, como para despreciar, especialmente no a los que tienen apellido alemán o francés, sino despreciar particularmente a los indios, a los indígenas o a los mestizos que tienen otro apellido que no es supuestamente español. Entonces, hay una relación y Dios lógicamente está presente. ¿Por qué? Porque decíamos, una de las características a nivel ideológico del fascismo es el anticomunismo. ¿Y por qué el anticomunismo? Porque los comunistas son ateos, porque los comunistas no creen en Dios. Ellos levantan su bandera, su punto de unidad, y como saben que culturalmente estos países o esta parte del mundo son católicos, son creyentes en Dios, entonces es un arma poderosa que les permite luchar de mejor manera contra su enemigo ideológico, que es en Perú, en Europa y en cualquier parte del mundo el comunismo, comunismo ateo. Por eso en Perú en todo momento están diciendo muerte al comunismo, muerte al comunismo. Tania, ¿quedó claro? Sí, muchas gracias. De todas maneras, tiene toda la razón, sobre todo por los grupos, como le comentaba, ¿no? Los ultracatólicos. Vemos que sobre todo los cabecillas que están ahora llevando la bandera fascista en el Perú, y bueno, también igualmente en Latinoamérica, tienen esas convicciones ultracatólicas, ¿no? Ultracristianas. Bueno, eso era todo. Solamente un pequeño, Tania, un pequeño agregado que me había olvidado. Quienes alimentaron ideológicamente antes y siguen y han alimentado a los grupos fascistas en el plano ideológico, en el plano teórico, es ese sector más ultraconservador fascista al interior de la iglesia, que es el Opus Dei. Ajá. Concretamente, ellos tienen universidades. Ellos fueron los ideólogos de la Falange en España. En Perú, en Piura, tienen una universidad y entre otros lugares, y ahí ha sido formado, por ejemplo, Rafael López Aliaga. Él es formado por el Opus Dei. Muchísimas gracias por la aclaración.
Muy bien, ahora Laura, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches a todos. Hola Doris, hola varios que estamos conocidos acá. Señor Roldán, la explicación que usted nos ha hecho es bastante interesante y concisa, y precisamente sobre eso quería preguntarle, ¿cómo ve usted el desarrollo de los próximos 12 meses? Porque creo que después podrían ver otras cosas, con todo esta evolución del fascismo que, como usted mismo lo ha dicho, es dominado por el Opus Dei, que tiene universidades, que tiene sus tentáculos muy arraigados desde hace muchos años. Hay gente de mucho dinero que contribuye económicamente, ¿no?, a manipular a nuestra sociedad, y que lamentablemente nuestra sociedad cae, ¿no?, sin pertenecer ni a las clases ni al sistema que ellos pregonan, ¿no?, simplemente por desconocimiento. ¿Cómo ve usted los próximos 12 meses que viene el gobierno de Castillo? ¿Cómo se va a enfrentar a esta situación el gobierno? Eh, em, sí, en principio, antes de entrar a la pregunta, a la última parte de la pregunta, eh, dijimos, y hay que repetirlo, muchos supuestos liberales, no solo en Perú, es en el mundo entero, pero concretamente en el Perú, muchos supuestos liberales ahora están encaminados en dirección del fascismo. Por eso hemos dicho y se repite, un liberal asustado termina en el fascismo. Entonces vemos que en el Perú hay gente de dinero que saben perfectamente, por ejemplo, y conocen que Castillo no es ningún comunista, que no está haciendo ninguna revolución, que lo máximo que podría hacer es desarrollar un modelo keynesiano en lo económico y socialdemócrata en lo social, en lo político y social, pero no obstante, ellos quieren tener el control total. Ya controlan la economía, controlan las Fuerzas Armadas, controlan la Iglesia, controlan los medios de comunicación, controlan el Parlamento. Lo poquito que ha podido ganar el pueblo a través de Castillo, incluso eso están en camino de boicotearlo y tratar de liquidarlo. Exacto. Todo eso va a depender seguramente de si es que el gobierno de Castillo logra afianzarse. Tendría que ver cómo va a tratar los 3 o 4 problemas fundamentales que hay en Perú. Por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema económico-social, porque la situación económica-social es, a pesar que hay dinero, como es una sociedad de clases, las grandes mayorías están en una situación bastante difícil. ¿Cómo va a manejar el tema político directamente con el Parlamento y de igual manera con las Fuerzas Armadas? Si logra asentarse en estos meses o un año hacia adelante, posiblemente los grupos fascistas no van a tener esa opción de desarrollarse más como ellos quisieran. Porque mientras que haya crisis es cuando se propagan mucho más. Siempre se ha dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, cuando la sociedad está en crisis, no está más o menos equilibrada, asentada, es cuando aparecen estos sectores que su intención fundamental no es Bellido, su intención fundamental no es Cerrón, su intención fundamental es tirarse abajo ese posible experimento humanista, socialdemócrata que posiblemente implemente Castillo. Otra cosa yo no podría decir, como repito, porque habría que ver cómo se mueven los intereses, las contradicciones de las clases sociales. Es decir, ¿qué dice la gran burguesía, ese sector que está afiliado o organizado en la CONFIEP? ¿Qué dicen estos sectores nuevos, es decir, los llamados, los nuevos burgueses que han nacido en estos últimos 20, 30 años, lo que para algunos es la burguesía lumpen? ¿Qué papel van a jugar? Como repito, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación. Eso es una guerra. Claro, no es una guerra con armas, pero eso es parte de una guerra política y parte de una guerra ideológica que ellos han comenzado de la manera más brutal
presentando cualquier resquicio como anticomunistas. Termino diciendo, como comunistas, diciendo si el comunismo dicen que hace muchos años, muchas décadas, desapareció, que ya no existe, que ya no tiene ninguna importancia. Entonces, ¿para qué tanto? ¿Dónde está el problema? Ahí hay una situación que nosotros tendríamos que ir analizando y viendo hacia dónde se va a desarrollar, cuál es la tendencia que va a persistir, en este caso, los grupos fascistas en el Perú. Pero eso depende, como repito, de la correlación de fuerzas y en qué medida el gobierno de Castillo vaya asentándose en la sociedad. Y eso, naturalmente, implica que el pueblo se organice, que se politice, porque no hay otra manera como pueden defender, si es que quieren defender ese gobierno, sin organización y sin politización, están muertos. Eso es lo que podría decir. Gracias. Pero usted mismo ha dicho, ¿no? Cuando hay una diferencia, correlación de fuerzas, hay que ver para dónde tiran. Y por otro lado, cuando se dan las contradicciones, a veces también hay momentos oportunos para mejorar o para perder un poco de terreno, ¿no? Esperemos que esto mejore. Gracias por su apreciación. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Ada. Ada, ¿estás ahí? Sí, estoy poniendo el micro, disculpa. Ok. Yo solamente quería apuntalar el hecho de que en nuestro país, como un país dependiente que es de las políticas europeas, pues todo lo que se hace es realmente una mala copia de lo que se hace en Europa, ¿no? Y en ese sentido, el fascismo también, ¿no? En principio, el fascismo y sus gestos viene de mucho antes, es una cuestión más bien de clase, ¿no? O sea, desde la época de los zares, se saludaba así con la mano extendida y de los Césares. Y sí, y entonces con también el símbolo ese de la esvástica es un símbolo antiguo, ¿no? Que los fascistas lo tomaron para hacerlo como suyo. Y bueno, en el caso de Perú, las condiciones para hacer, por ejemplo, las cosas económicas y organizativas que se hicieron en Europa, como el corporativismo y la economía fascista que se basó en el desarrollo de una clase burguesa nacional. Perú no existe eso, ¿no? No existe una clase burguesa nacional, todos son dependientes. Y de repente eso podría ampliar un poco. Y también quería preguntar si Isaac puede participar después si lo apuntan, porque él no tiene acceso, no puede acceder al... Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Se me escuchó o se volvió a apagar? Ah, no. Sí, sí se te escuchó. Sí, se te escuchó, Ada, se escuchó. Sí, gracias. Bueno, ese era si Julio quisiera ampliar eso, está bien. Sí, lo que has dicho es cierto. Ese saludo que se dice, por ejemplo, con la mano alzada, era el saludo de los Césares en el tiempo del Imperio Romano, que después los zares heredaron y después especialmente los fascistas italianos fueron los primeros en comenzar el año 2021, que después ya se generalizó. Es decir, hay muchos rasgos culturales, gestos que vienen desde hace siglos, o la esvástica que viene desde el Irán, desde hace 1000 años atrás y así por el estilo. Y lógicamente tiene que ver también con los ritos religiosos de los cuales han tomado mucho. Y efectivamente siempre, bueno, pues estamos en un mundo globalizado, estamos en el capitalismo es un fenómeno mundial
Entonces, en el Perú, así como se imita o así como se toma, o en América Latina o en alguna otra parte del mundo, las ideas fascistas, las ideas capitalistas, reaccionarias, también en contraparte se ha desarrollado y se ha tomado lo que es el socialismo, el marxismo, que nació en Europa, se sistematizó en Europa, y ya no es patrimonio de Europa, sino es patrimonio de la humanidad en general. Esa es la característica fundamental del capitalismo, que ha universalizado el desarrollo y la venta de mercancías y todo su andamiaje de valores. Y en contraposición también está, en este caso, el marxismo, que es la crítica cualitativa a todo el desarrollo teórico de los grandes teóricos del sistema, pero además plantea la transformación, como se recuerda la famosa tesis 11 a Feuerbach, que los filósofos lo que han hecho hasta el momento es interpretar el mundo de distinta manera, y de lo que se trata es de transformarla. Entonces hay que entenderlo en esa dinámica de que no solo es el aspecto negativo, sino también es el aspecto positivo de este desarrollo universal del capitalismo. Gracias. Entonces, ¿lo pueden apuntar a Isaac para que participe o le paso de una vez? Falta una persona, el señor Eduardo, y ahí puede participar entonces Isaac. ¿Está bien, Ala? Sí, ok, porque ese con el mío. Voy a cortar entonces mi micro, ¿no? Gracias. Dos personas faltan, sí, perdón. Sí, yo veo que hay una persona con F, pero ¿cuál es el nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Franco. Ok, Franco, adelante. Gracias, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi consulta era por el lado histórico. Yo quería saber qué era el tipo de Estado que los fascistas en Perú buscaban. ¿Era un regreso a la colonia o a volver a ser parte de España? ¿Qué clase de Estado tenían en mente los fascistas peruanos? Y quería saber cómo eso se compara a la situación actual. Si los movimientos de ultraderecha actuales en Perú se les puede considerar fascistas, y si el ideal o lo que se busca es similar a lo que se buscaba en los años 30 o 40. Todo el fascismo en cualquier parte del mundo tiende al corporativismo. ¿Y qué es el corporativismo? Son formas medievales de organización político-social, que ellos lo adecúan al desarrollo del capitalismo y a la etapa del imperialismo. Eso es cierto, pero siempre de una manera, una formación piramidal. Es decir, arriba en la cúspide está el Estado, el gobierno y el partido, y luego organizan verticalmente a la sociedad. Nosotros vivimos en Alemania y sabemos que en Alemania todavía hay muchas organizaciones corporativas que vienen del tiempo del nacionalsocialismo. Normalmente en Alemania uno no puede jugar fútbol, normalmente no, si no está en un Verein, si no está en una organización. Uno no puede hacer ninguna actividad social, cultural, si es que no es parte de una organización, tiene que uno ser parte. Y eso es algo de la herencia del nacionalsocialismo todavía acá en Alemania, por ejemplo. Entonces, tiende siempre el fascismo al corporativismo. Implica organizar un Estado vertical de arriba hacia abajo, totalmente vertical, y ya no hay oportunidad para la horizontalidad. Esa es la característica de todos los fascistas. En el caso concreto del Perú, tienden a eso naturalmente, con la diferencia que las condiciones posiblemente no son las mismas, definitivamente no son las mismas que en Alemania, que en Italia, o que en España, o que en Hungría, o en mismo Argentina, donde ha habido también regímenes fascistas, o en México, con el PRI especialmente. Bien, entonces, ¿qué quieren estos en Perú? Los últimos que conocemos, los anteriores, los del 30, querían claramente un Estado corporativo. Ya dije cuáles son las características del Estado corporativo. Estos últimos, del último año, hay una combinación. Todos son anticomunistas, pero algunos están proponiendo incluso no una vuelta a ser colonia de España, pero que sean los hijos, seguramente los nietos, los descendientes de los españoles, los que orienten la sociedad según
adecuándolo a estos momentos. Es la misma prédica que están haciendo los ultraderechistas en España, que están en el Parlamento, y dentro de ello juega un papel muy importante, nuevamente sus principios: Dios, la patria y la familia. Y López Aliaga lo ha dicho claramente, lo ha repetido infinidad de veces: Dios, la patria y la familia. No sé si contesto la inquietud. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la explicación. Ok, muchas gracias. A continuación, Eduardo. Buenas noches a todas y todos. Bueno, Julio, un saludo especial. Unas pequeñas aclaraciones, rápido, para no quitarle tiempo a los que quieran participar. Solamente quería aclarar de que el fascismo o Hitler en Alemania no fue elegido. Hitler fue impuesto por la industria bélica, por el ejército y por las fuerzas del Kaiser reales que existían. Hitler no ganó ninguna elección. Hitler fue elegido por la industria y los militares para poder gobernar. Y lamentablemente fue elegido también por la estupidez de la gente de izquierda que no pudieron unirse en el Volksfront, o sea, el Partido Socialista, Demócrata y el Partido Comunista. Eso como aclaración, porque siempre se dice que Hitler ganó las elecciones. Hitler no ganó ninguna elección. Y por otro lado, yo quería también hacer una aclaración a eso que siempre se vuelve, que en Perú veo que está dando mucho efecto, de que hay que combatir a los comunistas porque porque son ateos, lo cual no es verdad. Fidel escribió un libro que se llama Fidel y la religión, y en el que demostraba que los más grandes comunistas que él había encontrado en Cuba habían sido los monasterios, donde estaban las monjas y los sacerdotes. O sea, es una convención filosófica marxista, se puede decir, que pueda ser ateo. Pero un comunista no necesita ser ateo. Ni ningún ateo también significa que sea comunista. Eso hay que siempre declararle a nuestra gente que siempre andan atacando y dando miedo a nuestra población, diciendo no se puede apoyar eso porque son comunistas y los comunistas son ateos. Eso no es verdad. No es verdad. La gran mayoría de los comunistas que yo he conocido no han sido ateos. Nada más una acotación al respecto. Gracias. Eso fue todo. Gracias. Muchas gracias. Glenda, ¿quisieras? No, yo sigo después de Ada. Ada quería que intervenga. Ok, Ada. Ya, hola de nuevo, acá Isaac. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hay un elemento que es importante resaltar y creo que Eduardo lo ha señalado bien. En América Latina ha habido regímenes fascistas, así tipificados por la izquierda, por la sola aplicación de la violencia extrema, como en Chile o Argentina, o en el Perú durante el fujimorismo. Pero se han olvidado, ¿no?, que Hitler llegó al poder mediante elecciones. En ese caso, Fujimori tiene una similitud más importante con el fascismo, ¿no? Pero otro elemento que es también vital es el corporativismo. ¿Por qué fue posible que Hitler ascendiera al gobierno y luego al poder? Porque existían masas organizadas que creían en que había que salvar la patria, como decían ellos. En el Perú no tenemos una derecha nacional, no tenemos una burguesía liberal, tenemos una burguesía rentista e incapaz de ser dirección política. Y te pongo ejemplos. El pisco, que es una creación del sur peruano, se exporta hoy con patente de Chile. Recién ahora comienzan a reclamar. Otros frutos como la chirimoya, Chile lo exporta como chilemoya. ¿Por qué? Porque la burguesía no está acostumbrada, la burguesía peruana no está acostumbrada
a ser clase dirigente y mucho menos empresarial. Está demasiado basado en el rentismo. Ese es el primer elemento. En síntesis, no hay condiciones para un desarrollo fascista. Sí hay para un régimen político que utilice la represión pura y dura para mantener sus privilegios. Lo hizo Fujimori. Ojo, tengamos en cuenta en eso, ¿no? Y lo que ocurre ahora es que durante la época del fascismo, el gran error que tuvo la oposición socialdemócrata y comunista es que entendieron desde una posición errada que el uno era enemigo principal del otro. Y así surgió, se fortaleció el fascismo y se impuso y pudo derrotar a la socialdemocracia y a los comunistas. Esto está sucediendo lamentablemente en el Perú. El racismo existe en el Perú y la izquierda está plagada de racistas. Castillo fue ninguneado, fue vilipendiado por la propia izquierda. Quienes comenzaron a terruquear a los maestros fueron propios comunistas, los del Partido Comunista Peruano y del Partido Comunista Patria Roja. Desde la izquierda han criticado los supuestos vínculos de los compañeros de Patria Perú Libre con Sendero Luminoso. Ese es el problema fundamental. La derecha ha calado muy bien, ha difundido bien el principio de divide y vencerás y ha sentado las bases para que la propia izquierda avance a su desunión y a su destrucción. Ojo con eso. Ese es el elemento principal que tenemos que rescatar. El sectarismo, ¿sí?, es un elemento que va a llevarnos a la derrota definitiva si no logramos aunar fuerzas. Insisto en que en el Perú el fascismo no tiene condiciones. No hay elementos organizados dentro de la propia derecha. Los que se movilizan hoy en día son gente rentada, gente pagada. Me dicen que en su mayoría son gente pobre y venezolanos, ¿no? Entonces, no hay condiciones para que se dé. Si se alzan con la victoria, va a ser precisamente por la debilidad de las fuerzas de izquierda que se están unas a otras sacándose los trapitos al sol. Durante el breve periodo que tiene Castillo, toda la izquierda está cuestionando. En vez de defender al gobierno popular, en vez de organizarse y crear una prensa política nacional, están dejando que los periodistas supuestamente progresistas denuncien supuestos errores, ¿no?, tácticos y sobre todo racistas contra los miembros del actual Consejo de Ministros. Ese es el elemento pernicioso que va a posibilitar, ¿no?, que la derecha crea las condiciones concretas para desacreditar al gobierno y con eso no solo se va a producir la caída del gobierno, sino sobre todo de toda la izquierda. El futuro del gobierno de Castillo será el futuro de nuestra izquierda en el Perú. Y en eso los dirigentes políticos, los que están tratando de interpretar o comprender la situación política, están incurriendo en un error al atacar al gobierno de Castillo y asumir que en la derecha existen condiciones para un desarrollo fascista. No, no lo existe, no existe. La derecha no está organizada, no tiene control de masas, como sí lo tuvo el fascismo en Europa. Hay mucho para hablar sobre este tema, pero no creo que en 3 minutos se pueda hacer todo esto. Tal vez se pueda a futuro hacer una reunión más amplia y hablar sobre todos estos temas, analizar la situación política en el Perú y no pensar que el fascismo se va a repetir como se lo hizo en Europa. Hay sectores de la derecha que sí están asumiendo el lema del fascismo español: Dios, patria y familia. Pero ¿qué sectores son esos? No son ni siquiera sectores cristianos, sino adventistas, ¿no?, testigos de Jehová. Por favor, de todos lados está fallando ese pensamiento supuestamente fascista. Bueno, creo que por ahora quedo ahí. Muchas gracias. Sí, ok. Gracias también.
Buenas. Perdón, antes de que continúe, no sé si el señor Roldán quisiera acotar algo. No, está bien que pregunte después. Ok, entonces, Glenda. Sí, yo un poco para hilar lo que acaba de mencionar Isaac y lo que ha dicho el señor Max, perdón, lo que ha dicho el señor Julio anteriormente, mi pregunta iba un poco a la parte de, regresando al Perú, usted dijo, el señor Julio, que se necesita un líder carismático, ¿no? Y se sabe que, bueno, la persona que está liderando, quizás más notoria, es el señor López Aliaga, ¿no? Y un poco, con lo que dijo el señor Isaac, es como, ¿qué tan grande es el movimiento en el Perú el momento? ¿Y qué probabilidades haya de que eso crezca, ¿no? Considerando que, ¿no? que tienen, bueno, que están medio separados, ¿no? De pronto Renovación Popular, Fuerza Popular, como que divergieron un poco allí, o sea, ¿qué probabilidades haya de que eso crezca y de que permanezca o de que haya una consecuencia, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Cuando yo dije y hablé en términos generales, muy generales, el fascismo siempre necesita un líder, y lo que Max Weber utilizaba el término, un líder carismático, un líder histriónico, un líder que atraiga a las masas, que sea capaz de conquistarles y emocionarles. Y más o menos eso se ha visto en la experiencia europea. En el caso concreto de Perú, en alguna forma se pensó en los años 30 en Sánchez Cerro, porque se decía Sánchez Cerro es mestizo, piurano, provinciano, pobre, viene de los sectores más marginados, que gracias a su capacidad, su inteligencia, llegó a las Fuerzas Armadas y llegó a ser comandante. Es decir, había cierta aura de un tipo atractivo, interesante. En el caso de Sánchez Cerro, en alguna forma. Pero actualmente, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el proyecto económico, social, político y cultural en el Perú. Si el proyecto de Perú Libre y Pedro Castillo se asienta, va a ser muy difícil que estos sectores saquen cabeza o crezcan. Pero si ese proyecto que deduzco que ellos tienen comienza a hacer agua, como se dice vulgarmente, es decir, no cuaja en la vida concreta de la sociedad, entonces van a tener opción estos sectores de desarrollarse mucho más. Ahora, ¿hasta qué nivel van a desarrollarse para tomar directamente, diríamos, el gobierno? Porque el poder lo tienen. Hemos dicho, ellos tienen el poder. Ellos tienen el poder económico. Tienen el poder los medios de comunicación, tienen el poder ligados a la iglesia, tienen el poder ligados a las Fuerzas Armadas, que son clave, porque las Fuerzas Armadas son claves en la vida, no solo de Perú, por lo menos en América Latina. No sé si es en Alemania las Fuerzas Armadas tienen tanta importancia como si tienen en América Latina. De cómo eso se va a ir desarrollando. De repente por ahí podría aparecer un líder, como se dice, carismático, que aglutine a esta población confundida, porque normalmente es gente que no tiene mayor formación ideológica. Pero en ninguna parte del mundo la masa fascista ha tenido una formación ideológica. La formación ideológica política era para las dirigencias y para las élites, pero la gran masa siempre fueron algo así como gente desengañada, con odios, con una serie de, incluso de traumas, que ven en un momento dado una opción a través de los fascistas y se afilian, incluso están dispuestos a dar la vida por ellos, como lo han hecho. Pero en concreto, como repito, en Perú todo va a depender de cómo se vaya desarrollando. En otras palabras, la lucha de clases, los enfrentamientos entre los sectores de la misma burguesía, luego al interior del pueblo, lo que hablaba Isaac, se ve lamentablemente que gente de izquierda
es uno de los enemigos del gobierno de Castillo, que dicho de paso ha sido totalmente cierto, los primeros en terruquear a Castillo antes que se perfile como futuro presidente, fue la gente de izquierda, o los que se dicen de izquierda. Entonces, eso va a depender de cómo se vaya desarrollando. Y estos meses que vienen seguramente van a ser claves para el desarrollo futuro del país. Muchas gracias. Ahora la última pregunta, Juan Sixto. Activa tu audio, por favor. ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, para saludar a ustedes, buenas noches, acá buenas tardes, acá en el Perú. Ya saben mi nombre, soy licenciado de educación. Bueno, tengo familia en Alemania. Lo que están informando en este momento es muy claro, muy correcto, sobre todo el compañero Max y Eduardo han hablado cosas muy importantes, pero también hay que informar cómo estamos en este momento del triunfo Castillo. Ustedes saben muy bien que aquí en el Perú casi el término capitalista se ha cambiado por el término neoliberalismo. Casi la mayor parte sabemos que el neoliberalismo es la derecha radical, es la derecha que comanda Aliaga. Pero el tema central es de que notamos claramente de que la derecha tiene un poder mediático que ellos tratan por todos los medios de ir en contra de esta posición izquierdista popular de Castillo, en la cual recién estamos comprendiendo que vamos a construir la nueva sociedad, el nuevo Estado, nueva república, refundar nueva república. Yo soy uno de los quien estoy pensando y veo que estamos trabajando mucho en la parte indígena. En el indigenismo estamos tratando de elevar la conciencia, la ideología y la organización, que es lo más importante. Ahí estamos trabajando para tratar de contrarrestar este tema que es el fascismo. El fascismo se presenta en una y otra manera, pero no tienen, como acaban de decir, un líder que sea, digamos, capaz de traer a las masas, traer esto. Todo es en base del dinero, el dinero. Entonces se nota claramente que los del Callao, por ejemplo, gente inepta, gente de calle, gente vaga, gente que cobra para tratar de ir a una manifestación que a favor de, en este caso, de la derecha, de todo el grupo de Aliaga, salen con la bandera y con el escudo negro, todas esas cosas. Importante, pero otra cosa es importante. El fascismo se presenta, como acaban de decir también, con el lema de Dios, patria y familia. Ese es cierto. Aquí en el Perú ha habido intentos de organizarse, pero no han tenido, digamos, no han tenido resultados positivos. Entonces nosotros estamos ganando esa batalla de concientizar al pueblo. Estamos pensando que sí, el fascismo puede presentarse en forma disfrazada por medio de un militar, de un policía, de un líder que por ahí se presente. Pero en este momento es muy importante saber qué enemigo se puede presentar. En este caso, un fascismo radical que vaya contra todos, y eso es importante saberlo. La actual situación, digamos, globalizada en que estamos pasando, todo puede suceder. Por otro lado, también nosotros tenemos un campo amplio porque seguimos el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Uno de sus problemas que justamente toca la religión. Y ahí cuando toca Mariátegui la religión, toca desde un punto de vista, pues, en defensa de los pobres. Estamos nosotros con la religión, pero siempre y cuando estamos en defensa de las mayorías, estamos en defensa de la igualdad, de la hermandad. Es decir, todo esos pensamientos muy importantes que no podemos ir en contra de la posición de nuestras masas, de nuestra sociedad. Efectivamente, la religión está imbuida dentro del pensamiento de las masas, de la sociedad. Pero ahí hay un campo muy importante que nosotros tenemos que trabajar bien. Yo al menos personalmente soy agnóstico y hasta ateo, efectivamente, porque encuentro así a gente que ya no se puede hablar de una manera u otra.
tenemos que hablar con esa regla de juego del pensamiento de José Carlos Mariátegui en el tema de la religión. Eso es lo que quiero aportar en esta conversación. Bien. Usted ha tocado un tema fundamental que acá los que trabajaron contra el fascismo o los que han trabajado el tema del fascismo, por ejemplo, Reich, Wilhelm Reich y Bertolt Brecht, coinciden. Si nosotros queremos luchar eficazmente contra el fascismo, tenemos que luchar contra el capitalismo. Si no, no tiene sentido, porque simplemente el fascismo es una arista, es una forma de cómo se presenta el capitalismo en esa etapa imperialista. Punto número 1. Si queremos, repito, y yo estoy de acuerdo con ello, si queremos luchar en contra del fascismo, consecuentemente tenemos que luchar contra el capitalismo, porque el capitalismo es su fuente en una determinada tendencia del capitalismo. En segundo lugar, cuando se habla del neoliberalismo, se reduce el capitalismo, no solo es neoliberalismo. El capitalismo también es la forma keynesiana de cómo se organiza la sociedad. La forma socialdemócrata como se organiza política y socialmente la sociedad. Es decir, el capitalismo se presenta en estos últimos 100 años a través o el libre mercado, la libre empresa, lo que hoy se llama neoliberalismo, o con la participación del Estado, dando ciertas mejorías al pueblo, pero eso no quita, no deja de ser capitalismo. La explotación, la contradicción fundamental entre capital-trabajo, la contradicción principal, fundamental de la producción social y la apropiación privada continúa. Entonces, en muchos aspectos, en muchos casos, esta forma de desarrollo del modelo capitalista, utilizar el keynesianismo y la socialdemocracia, cuando hay sectores burgueses que tienen una mira mucho más lejos, les conviene. ¿Por qué? Porque a la larga van a seguir gobernando, van a seguir dominando, el capitalismo va a seguir dominando, no 5, no 10, no 20, sino 100, 200, 300 años. Entonces, si la gente se considera de izquierda, tiene que poner el acento en el sistema, y el sistema se llama capitalista, en cualquiera de sus dos versiones principales, sea el capitalismo neoliberal o sea el capitalismo de Estado. Entonces, ahí estoy de acuerdo tanto con Wilhelm Reich y con Bertolt Brecht. Si queremos ser auténticamente honestos y luchar contra el fascismo, tenemos que luchar contra su fuente, y su fuente es el capitalismo. De acuerdo, muchas gracias. Ahora hemos llegado al final del conversatorio, así que quisiera agradecerle mucho por su presentación y por compartir con nosotros y nosotras todas sus ideas y contestar nuestras dudas.